Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Hoy estaré hablando sobre el tema mantente en el programa. Prácticamente olvídate del depósito de la fe. Fue lo que le dijeron a Monseñor Strickland de parte del nuncio apostólico. También sobre las contradicciones del Vaticano. Por un lado le dice o aclara que no los cristianos deben ser masones, o sea, no deben de ser masones o pertenecer a la masonería. Sin embargo, en la práctica hay muchos cardenales y obispos que son masones. ¿Cómo lo podemos saber? Simplemente en su actuar. Pero no tenemos con claridad quiénes sí y quiénes no son. Pero vamos a ver. Antes que iniciemos, quiero invitarlos para que se suma al canal, dele like y se suma también a los comentarios. Les agradezco antemano a quienes ya lo han hecho. Vamos a nuestro Ave María tradicional. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Iniciamos. Bueno, vamos a iniciar con mantenerse en el programa. Así es como le dijo el nuncio apostólico al obispo Joseph Strickland. Esta entrevista se realizó por World Over de Raymond Arroyo en su programa y donde estuvieron hablando los motivos de la posible destitución de la diócesis de Taylor. Él cita concretamente el obispo Strickland dice así: no puedo citar directamente que él, o sea, el cardenal Pierre, que es el nuncio apostólico, dijera que el depósito de la fe no existe, pero definitivamente no era un énfasis. Y eso es lo que me decían hace 2 años. Deja de hacer tanto hincapié en esto y sigue el programa. Eso es lo que escuché. Quiero decir, él no usó esas palabras, pero eso es lo que oí, dijo el obispo Strickland. O sea, deja de hacer tanto hincapié en esto y sigue el programa. Es decir, básicamente, deja de estar hablando del depósito de la fe, déjate de enfocarte, porque ya no es tema de, vamos a decir, que se tiene que hablar, porque a través de otros documentos se quiere anular, vamos a decirlo así, el depósito de la fe. Ya lo estaré hablando ahorita en estos momentos. Sin embargo, ¿cuál es el programa? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el programa que podemos decir tanto el Papa como los obispos están siguiendo? Y lo dijo en su momento Monseñor Müller, el obispo cardenal alemán, donde él especifica que el sínodo de la sinodalidad es más que nada para abrirle el camino a LGTB, la organización dentro de la iglesia, y también a la ordenación de mujeres hacia el diaconado y el sacerdocio. Básicamente eso es. Ese es el programa, porque podemos atar de un lado y de otro para poder tratar de entender lo que quieren hacer y decir en el Vaticano. Recuerden que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Fijémonos más en las cosas que hacen porque contradicen lo que dicen. El cardenal Müller también estuvo hablando en una reciente entrevista que prácticamente lo que desean es la ordenación de mujeres, ¿sí? Aunque usted no lo cree.
¿Y cómo podría hacer esto aunque ordenaran a una mujer? Se perdería la sucesión apostólica. De esta manera, desaparecería con el tiempo, con las décadas, quizás con los siglos, la sucesión apostólica. Entonces ya no sería Iglesia Católica, sería la otra iglesia muy diferente. La otra iglesia que no es la que fundó nuestro Señor, tal vez ahorita con el sínodo de la sinodalidad, pero también el cardenal Müller mencionó que tanto el obispo que dirigió este sínodo de la sinodalidad o que ha estado dirigiendo, dado que todavía no terminó las sesiones presenciales en el próximo año de 2024, octubre, pues volverán a discutir nuevamente el sínodo de la sinodalidad y ahí emitirán un documento y vamos a ver en qué termina todo esto. Pero él dice que obviamente el dirigente, el obispo dirigente del sínodo de la sinodalidad y el Vaticano, pues niegan, ¿cómo decirlo así? Niegan lo que están haciendo. Es decir, que proponen y que quieren abrirle la puerta a la ordenación femenil. Ellos lo niegan, pero sin embargo, en los hechos, a través del sínodo de la sinodalidad, eso es lo que están queriendo. Y eso es lo que está, vamos a decir, enfatizando el nuncio apostólico aquí en Estados Unidos, Cardenal Pierre, que se quede con ese programa y elimine, mejor dicho, o ponga en práctica traducciones custodios. La entrevista que le hizo el señor Arroyo dentro de su programa, Raymond Arroyo, dentro de su programa Over the World, o World Over, mejor dicho, él dijo que efectivamente hace 2 años eso fue lo que le dijeron. Y él cree, el señor Strickland, que el hecho de no haber aplicado traducciones custodios fue otra de las razones citadas por Pierre. Textualmente dice así: tenemos unas cuantas misas en latín y como he dicho, sentí que no podía privar a esa parte del rebaño del alimento que recibe, explicó. Y también añadió que las parroquias con misa en latín están llenas hasta la bandera de familias jóvenes estupendas. También mencionó que en su diócesis hay una parroquia de la Fraternidad de San Pedro. Así que eso es exacto. Yo no he puesto eso en práctica. Así textualmente lo dice y lo asume, ¿no? Creo que otros obispos no han respondido a eso como quizás desea el Vaticano. Así que como el Papa mandó a través de tradiciones custodes restringir, primero la misa en latín, por ejemplo, primero les dio autoridad a los obispos para que restringieran las misas en latín. Y prácticamente los obispos en todas partes del mundo no le hicieron caso, lo fueron relegando, lo siguieron haciendo como se venía haciendo. Posteriormente, a ver, con el tiempo, el Vaticano dijo, oh, no lo están implementando, ahora nosotros ahí en el Vaticano, el Papa, nosotros vamos a decir quién sí y quién no, dónde sí y dónde no se celebra la misa en latín. Y este podría ser una de las acusaciones que el Vaticano y el mismo Papa al destituir al obispo Strickland, podría ser, no digo que es, podría ser porque el Vaticano ni el Papa ha dicho nada en torno a la destitución del Monseñor Strickland. Podría ser ese motivo que lo quitaron, porque efectivamente, como lo dijo él, no puedo poder privar a esa parte del rebaño del alimento que recibe, ¿no? Curiosamente, estos días en Washington, D.C., en una de las parroquias donde sí se implementó así
rajatabla traducciones custodios fue precisamente en Washington, en una de las parroquias donde se implementó tradiciones custodios. Y ahí precisamente fue donde ha disminuido la presencia de católicos en la parroquia. En toda visita que realiza el obispo a una parroquia, cualquiera que sea en particular, pues se llena por lo general, ¿no? Pero en esta ocasión, el cardenal Wilton Gregory desfiló solo. Es decir, la procesión que hace a la entrada para celebrar la misa estaba prácticamente sola la parroquia. Unas 30 personas aproximadamente, cuando de por sí, en una visita de un obispo a una parroquia, la anuncia el párroco y se llena, ¿no? Y a veces más de la cuenta, pero se llena. Así que con la promulgación de tradiciones custodias por parte del Papa Francisco, esa parroquia, conocida en Washington, D.C., la parroquia de Santa María, Madre de Dios, fue reducida la presencia a 30 personas en la reciente visita por parte del cardenal. Y según la información proporcionada por This Year Rosary Rally for the Latin Mass, eso se debe a la restricción que fue implementada. Antes de esa decisión, antes de la decisión de tradiciones custodes, alrededor de 400 fieles solían asistir regularmente a la misa matutina en Santa María. Y a implementar, a restringir y eliminar por parte del cardenal Gregory a tradiciones custodias, pues se eliminó prácticamente la presencia. ¿Dónde están las otras 370 personas que antes iban a esta misma parroquia? Se fueron a otras, donde sí todavía están implementando la misa en latín, la liturgia y cómo debe de ser. Entonces, quizás a esto se refería el obispo Sterling, que él no implementó traducciones custodias, si no la restringió, no la eliminó, simplemente le dio ¿cómo decir?, el apoyo que debería de recibir por todos los obispos. Y también en la entrevista se le preguntó y él contestó en torno a que, bueno, él salía mucho en los medios de comunicación social hablando sobre el depósito de la fe y depósito de la fe, donde ya no es vamos a decir, el tema que los obispos deben de, vamos a decir, seguir la línea del depósito de la fe. Ya es ahora el programa. Y como vemos, las iglesias, siguiendo ese programa liberal que se ha implementado desde la silla de San Pedro hasta abajo, pues están quedando vacías. ¿Sí? Aunque usted no lo crea. Otro punto que mencionó Strickland en la entrevista, dijo que el nuncio apostólico, Cardenal Peer, arzobispo Peer, no mencionó ni una sola preocupación administrativa en torno a la diócesis de Taylor. O sea, que estuviera mal administrando, inclusive los fondos que estuvieran mal implementando o dirigiendo o mal usándose. Nada de eso tampoco. Sin embargo, sí mencionó, lo dijo Monseñor Strickland, sí mencionó, leo textualmente,
una falta de fraternidad con mis hermanos obispos que creo que básicamente se reduce: yo hablo claro y ellos no. Porque no seguía la línea que los otros obispos sí siguen. Así que, ¿cómo es posible que el representante del Papa en Estados Unidos le haya mencionado esto al Monseñor Strickland? Síguete con el programa. O sea, Traditionis Custodis. Y olvídate el depósito de la fe. Como el Monseñor dice, no me lo dijo directamente, pero enfócate en esto, no es esto otro. Está implícito que olvídate de lo demás. Así están las cosas. Vamos a lo que son en el segundo tema, sobre las instrucciones que ha dado el Vaticano en torno a pertenecer los católicos o ser miembros de las logias masónicas. Directamente, el dicasterio para la doctrina de la fe le contestó al episcopado de Filipinas, sugiriendo la implementación de una estrategia coordinada donde se clarifica que un católico no debe de ser masón o no pertenecer a las logias. Eso es lo que emitió el dicasterio para la doctrina de la fe en respuesta expresada por Monseñor Julito Cortés, obispo de Dumaguete, ahí en Filipinas. Sin embargo, se mostró una cierta apertura a examinar las situaciones individuales de católicos que pertenecen a las logias masónicas. La respuesta del dicasterio del Vaticano parece cerrar esta posibilidad, consolidando la postura de la Iglesia sobre esta cuestión. Si eres católico, no puedes ser masón. Así, en concreto. Sin embargo, la contradicción está en que muchos obispos y cardenales son masones. ¿Quién sí y quién no? Es difícil saberlo. Es difícil saberlo quién sí y quién no. Pero la forma de actuar, la forma de actuar es la diferencia. Como actúan, parecen masones los mismos obispos, como tal. En su momento, Joseph Ratzinger, en la era de Juan Pablo II, él habló explícitamente, y ahora el dicasterio para la defensa de la fe, dirige Víctor Fernández, el cardenal, dice que permanece la decisión antigua cuando estaba Joseph Ratzinger, que posteriormente se convirtió en Benedicto XVI. La declaración sobre la masonería, y eso es lo que Joseph Ratzinger en su momento contestó. Se preguntó si la opinión de la Iglesia sobre la masonería ha cambiado debido a que el nuevo Código de Derecho Canónico no se menciona expresamente como el código anterior. Esta congregación, o sea, el Dicasterio para la Defensa de la Fe, cuando era el director o el jefe Joseph Ratzinger, puede responder que esta circunstancia se debe a un criterio editorial que también se sigue para otras asociaciones que tampoco se mencionan por estar incluidas en categorías más amplias. Por lo tanto, el juicio negativo de la Iglesia hacia las asociaciones masónicas permanece inalterable, ya que sus principios siempre han sido considerados irreconciliables con la doctrina de la Iglesia. Por tanto, la pertenencia a ellas se sigue prohibiendo.
Los fieles que pertenecen a asociaciones masónicas se encuentran en estado de pecado grave y no pueden acceder a la Sagrada Comunión. No corresponde a las autoridades eclesiásticas locales pronunciarse sobre la naturaleza de las asociaciones masónicas, con sentencia que implique derogación de lo anterior establecido, y ello en consonancia con la declaración de la Sagrada Congregación del 17 de febrero de 1981, en las páginas 240 y 241. El sumo pontífice Juan Pablo II, durante la audiencia concedida al infrascrito cardenal prefecto, aprobó esta declaración, decidió en la reunión ordinaria de esta Sagrada Congregación y ordenó su publicación. Cuando Joseph Ratzinger, ahora es dicasterio, antes se llamaba congregación, pero en fin, es el mismo departamento. Pero bueno, recuerde que veamos lo que hacen y lo que dicen y comparémonos, y ahí vamos a ver qué es lo que quieren decir desde la alta esfera de la jerarquía. ¿Sí? Respetamos a nuestros obispos, respetamos al Papa y lo reconocemos como tal. Sin embargo, pues seguimos orando hay que seguir orando por la jerarquía para que se deje guiar, no que Dios los guíe, Dios los guía, más bien que se dejen guiar por la voluntad de Dios. Gracias por su atención. ¿Y usted de todo esto? ¿Qué opina?